comienza hablando del archivo un poco de una distinción entre lo que es un formulario y un comprobante. Lo que se trata de hacer es dejar registro de todas las operaciones comerciales, de todos los procesos que se hacen y involucran y que de alguna forma ponen en juego el patrimonio de la entidad, digamos, ya sea una empresa, una sociedad o una entidad del tipo que sea. Incluido el Estado también cuando se hace algún tipo de operación. Lo que se busca siempre es que quede registro de lo que se hace y quede un documento. Muchos de estos documentos hoy en día se reemplazan por la computadora, donde hay determinados formularios muchas veces que quedan, determinadas operaciones que quedan guardadas en el sistema y que se dejó de usar muchos formularios impresos o preimpresos o prenumerados y se comenzó a utilizar a través de la informática o de los sistemas con algunas validaciones especiales, digamos, respecto de determinado usuario. Entonces, ese respaldo, digamos, que tiene el sistema y esa copia, ese backup que hace seguridad que me da de que se hizo una operación que queda guardado, reemplaza en algunos casos el comprobante. Ese es el caso también, por ejemplo, de la factura electrónica. Hoy en día se usa mucho las empresas emiten factura electrónica, ya no hacen mucho, no emiten factura de papel, pero algunos todavía lo hacen. Hay distintos pasos que se deben indicar. Bueno, entonces, como se puede usar en algunos procesos en formularios, digamos, preimpresos o determinados comprobantes. Lo que se busca es dejar ese registro, ese movimiento, todo lo que se hace y siempre poder individualizar quién es la persona que actuó, que hizo la operación. ¿Para qué? Para poder determinar muchas veces determinadas ineficiencias que hay en las operaciones. O sea, de esa forma con registro se puede ver para atrás, digamos, y poder encontrar la causa de las falencias en determinadas empresas. Y ahí tenemos que hay distintos tipos de comprobantes, ustedes van a ver si ven el apunte, hay comprobantes que son de uso interno, y hay comprobantes que son de uso externo. Hay comprobantes que son de uso interno porque lo usa la empresa dentro de su estructura, pero no trascienden a terceros. O sea, no involucra a terceros que está fuera de la empresa. Por ejemplo, si hablamos de una planilla de sueldo, por ejemplo, que se confecciona, o de alguna registración que se hace en la contabilidad de una empresa, que lo que hace es, por ejemplo, no sé, calcular el costo de una mercadería, el costo de un servicio, de un producto. Se hace a través de un documento interno muchas veces que no trasciende al tercero. Y después están los documentos que sí trascienden al tercero, que quiere decir que el tercero tiene algún interés especial. Por ejemplo, nosotros vendemos algo y le entregamos una factura, entregamos un original capaz al receptor de eso, al que nos compra. Entonces ahí sí hay una relación de ida y vuelta entre entramos en contacto con quien de afuera o con el sector externo y registramos esa operación. Tanto lo registramos nosotros como lo registran ellos. En el sentido de que, por ejemplo, yo cuando vendo, entrego un producto, registro yo la venta, pero el otro que la compró registra la compra. Ese documento comercial, la factura, necesita registrar de los dos lados. En cambio, hay otros tipos de documentos que yo solamente registro yo para mí y nadie se entera, digamos, porque es de uso interno de la empresa y no sale de la empresa. Es así que hay determinados documentos que, que las empresas, digamos, sobre todo las que están constituidas
su vez el registro de esa operación tiene atrás, yo cada vez que registro algo, tengo un comprobante de algo, una operación que se hizo, tengo algo que lo respalda, siempre el comprobante que respalda la operación que yo registro. Si no, lo estaría dibujando, en realidad si no existe una operación, pero no tengo registro. Entonces, tengo que tener el registro físico o estar de alguna forma documentado de que se hizo esa operación. La contabilidad que lo que hace, es muestra el movimiento que tiene la empresa, lo que gastó, lo que compró, lo que vendió y cómo genera su rentabilidad. Porque al Estado del otro lado le interesa saber cuál es el ingreso, cuál es la ganancia por los impuestos. Sobre todo. Entonces, y el organismo que regula esto, el control de la forma en que se lleva la contabilidad para las empresas, es la FIP, el organismo de la FIP, la Administración de los Ingresos Públicos, que es un organismo, digamos, que pertenece al Estado, que está más precisamente dentro de la órbita del Ministerio de Economía, que es el que regula, o el que controla, mejor dicho, todas las operaciones que hacen las empresas y que auditan, digamos, que hace una registración contable o que haya un comprobante que respalde esa operación, exista. Porque en función de eso, digamos, sobre todas las operaciones que se generan, realmente hay un cobro de impuestos o un cálculo, digamos, que coincide de alguna forma para calcular el impuesto que tiene que pagar esa empresa o esa entidad. Si no, de otra forma, el Estado no podría financiar todas sus actividades si no tiene cobra impuestos, digamos, no podría financiar la actividad que realiza el Estado. Bueno, después ustedes tienen ahí una clasificación, hay distintas clasificaciones de comprobantes. La idea es entender o conocer por lo menos los comprobantes que se utilizan porque tiene una razón de ser y para poderlo entender el sistema de gestión o el sistema de contable o que utiliza la empresa, para poder entender algo tengo que entender por lo menos qué documento hace de respaldo a esas operaciones que yo después le voy a demostrar en los distintos módulos que pueda tener el sistema. Hoy en día se utilizan mucho los sistemas integrados, digamos, que registran todo lo que es las compras, las ventas, los gastos, las operaciones que hacen las empresas y se usan todos los datos y normalmente comparten una base de datos común. Pero todo aquello que se anote en un sistema tiene que tener algún índice, hay que poder validar esa operación, o sea, poder determinar que esa operación es veraz. También muchas veces se registran operaciones que no existen o que no son veraces al objeto de generar algún beneficio, algún fraude o lo que sea, al Estado o a lo que sea. Entonces, desde el punto de vista legal, los comprobantes tienen determinados requisitos que tienen que cumplir y la FIP controla eso y establece cuál es el procedimiento, digamos, de registración. Los comprobantes algunos tienen validez, algunos tienen formalidad de cómo tienen que ser confeccionados los comprobantes para que la operación sea legítima, digamos. Hay una clasificación ahí de comprobantes, entre comprobantes públicos, comprobantes privados, veanlo ustedes, cuando se habla de instrumentos públicos, instrumentos privados, muchas veces los instrumentos públicos son aquellos que normalmente validan los escribanos por ahí, o algún juez de paz o algún funcionario público. O sea, normalmente se lo conoce como instrumentos públicos. Y los instrumentos privados son aquellos que tienen validez con la sola firma de las partes, digamos, intervienen en una operación, por ejemplo, un boleto de compra de
sería más de orden interna de la empresa. Ahí está explicado igual muy bien. ¿Qué me interesa? Que ustedes sepan o entiendan. Ahí lo más importante sería qué función cumple ese documento comercial, para qué me sirve el documento comercial. Tal concepto, dice los documentos comerciales son comprobantes de operaciones o registraciones por transacciones comerciales que se eligen como elemento de prueba de esto, de corresponder y para su registro en la contabilidad. Funciones. Ahí en la página 2 habla de las funciones, los comprobantes. Tiene una función contable, una función jurídica y una función de control. Contable porque jurídicamente, digamos, o legalmente, el Código Civil, el Código de Comercio me exigen que determinados comprobantes, determinadas operaciones tienen que ser registradas en la contabilidad de las empresas. Entonces, tiene una función contable que me permite ese comprobante ser el respaldo de una registración que yo hice en la contabilidad. Segundo, tiene una función jurídica. ¿Por qué? Porque es muy importante si el comprobante está bien confeccionado, cumple con todas las formalidades, da fe, con certeza de que la operación se hizo. O sea, si yo tengo un recibo y yo digo que pagué y la otra parte me dice que no pagué, pero yo tengo el comprobante, yo hago valer mi derecho con el comprobante. Ahora, si yo digo que pagué y no tengo forma de demostrarlo, no tengo hecho por transferencia, le pagué y no recibí un comprobante o no dejé sentado de alguna forma que él recibió la plata, es más difícil poder demostrar que yo cancelé una obligación. Ahí ya es más complicado. Claro, si yo hice una transferencia, puse el número del CBU de quién, a quién pertenece, el número de PIB de esa persona a la que sale, es más fácil. Es más fácil. Después, y esto ocurre muchísimo. Ocurre muchísimo en la práctica, digamos. Muchas veces hay operaciones que no se registran, comprobantes que no hay, o a veces por la ¿cómo se llama? Confianza que tienen entre sí los empresarios que tienen o la relación comercial diaria, por ahí omiten muchas veces determinados, omiten emitir comprobantes o porque se olvidan. Puede haber problemas muchas veces porque el comerciante normalmente coordina miles de operaciones muchas veces. Paga muchísimas cosas o hace muchas operaciones diarias y muchas veces se olvida de registrarse. Hoy en día igual es más fácil porque la mayoría de los pagos muchos se hacen por transferencia, por billetera y queda, digamos, el registro de que uno puede mirar para atrás y corroborar. Pero cuando los pagos son de efectivo, de contadores, por ahí se pagan también con cheques, o sea, hay que ver, digamos. Todo aquello que deje registro es más fácil, digamos, poder corroborar. Eso evita muchos contratiempos y muchos problemas. Muchas veces se rompen relaciones comerciales entre empresas, que una es la proveedora y la otra es la compradora, o viceversa, o no hay una claridad en esa relación y uno dice que el otro le pagó, y el otro dice que no, y uno dice que el otro le pagó. Entonces siempre lo mejor es dejar todo. Siempre que haya un comprobante y a su vez lo ideal es que ese comprobante esté registrado en un sistema contable, en un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque es más fácil buscar, después pónganse que alguien dice, bueno, me pagaste, y estamos hablando de 5 meses atrás, y yo no quería devolver los 5.000 y relato para ver dónde está. Es más fácil ir al sistema y ver si ese comprobante ya está registrado en el sistema, entonces ya tengo más certeza y necesito la ir a devolver un depósito. A las empresas muchas veces les pasa eso, ¿no? Las empresas se ven sobrecargadas de documentación. Igual hoy en día se redujo mucho eso con el uso de los sistemas, de las computadoras, pero igual hay determinada documentación que se guarda, físico, entonces, bueno, eso requiere todo acá un orden, digamos, un orden de cómo se ordena la documentación, de archivo, digamos.
yo guardo los comprobantes, los cargo en el sistema, es más fácil saber si te pagué o no te pagué, por ejemplo. Hago un reporte y ya veo si abonó o no se abonó. Si se abonó, ya me dice si se abonó y en tal fecha. Entonces yo me voy y busco. Bueno, en tal fecha, el dato tiene de este fecha hasta esta fecha, comprobante, si tengo un físico, por ejemplo. Si se pagó por transferencia, bueno, la tengo la fecha en la que se hizo la transferencia, porque está grabado en el sistema, entonces me voy y miro en el banco y puedo registrar o puedo saber. Entonces, pero para eso necesita un determinado orden y para eso se necesita también conocer por ahí un poco los comprobantes más usuales que se están en la operación financiera. Porque hay determinados comprobantes por ahí que nos sirven para registrar o para que no son válidos, digamos, para la contabilidad. A veces las empresas reciben esos comprobantes y no por ahí resulta que se están creando comprobantes que no son válidos. Entonces después, cuando hay un problema, ese comprobante no me sirve para respaldar esa operación. Me sirve para decir si se hizo o no se hizo la operación. El comprobante no tiene validez. Muchas veces tiene validez para las partes, pero no tiene validez para las firmas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no sé, hago un gasto en una empresa porque, no sé, me fui a comer y trabajando en la empresa y la empresa me paga el gasto de comida porque yo salgo y soy un vendedor y hago afuera. La empresa me va a exigir determinada formalidad para que ese comprobante sirva a la empresa a los efectos impositivos. Y me va a decir a mí, no, si no me trae el comprobante con esta formalidad, no te voy a reconocer gasto. Así hay infinidad de situaciones que se presentan todos los días. Eso hay que por ahí entender un poquito de la función que tiene el comprobante. Y también esa función que yo decía, la función de control que me permite individualizar la operación, hacer un seguimiento, digamos, de la operación. Bueno, la FIP es el organismo, como decía, que se encarga de hacer cumplir todas las normativas relacionadas con la gestión impositiva y de controlar si eso se cumple o no se cumple. Y de fiscalizar por ahí a los contribuyentes para ver si están cumpliendo o no con las obligaciones. No, lo que pasa es que en realidad no hay posibilidad de controlar todo. Objetivamente es imposible controlar todo. Pero sí lo puede hacer igual. Hoy en día es mucho más fácil. Utilizando la inteligencia artificial, utilizando los sistemas, haciendo un procesamiento de datos. O sea, si te deja escapar o te deja ir, es porque quiere dejar ir, no un poquito más allá. Pero si quiere también, como esto lo que les quiero decir es que la sistematización de todos los procesos, digamos, relacionados
Estado le interesa conocer la situación de los contribuyentes. Cuando hablamos de contribuyentes no hablamos solamente de la empresa, hablamos de todo, hablamos de la persona física que va al kiosco que cada vez que compra un caramelo paga el IVA o paga el tributo, el comerciante paga, o cada vez que uno va y hace una transferencia paga un determinado impuesto, o cada vez que uno va, no sé, hace una averiguación en la municipalidad por un terreno paga una tasa. Entonces el Estado le interesa conocer la situación de los contribuyentes, qué gastan, qué ganan, qué se compra, todo eso genera una tributación en algún punto, digamos, y el Estado Nacional tendrá competencia para cobrar X impuestos, la provincia otro impuesto y la municipalidad otro impuesto. O sea, la nación y la provincia no pueden cobrar un impuesto, pero sí pueden cobrar impuestos distintos, digamos. O sea, hay todo un régimen ahí de tributación, digamos, que establece qué le corresponde a cada uno. Pero, y estos documentos comerciales lo que hacen es respaldan esas operaciones que se hacen, y establecen los requisitos que tienen que tener, porque son no solo exigencias a nivel nacional, sino también de las provincias y de los municipios. Si bien el que regula todo lo relacionado con la emisión de los comprobantes de los requisitos, de la FIP, pero también a la provincia le interesa que yo emita un comprobante con los requisitos que pide la FIP, por ejemplo, los requisitos legales para que ese comprobante sea válido y tenga una validez legal. Y ahí es, nosotros ya empezamos a ver un poco algunos comprobantes, vimos la orden de compra, vimos el remito, por ejemplo. Y hay algunos comprobantes que en la contabilidad se registran y otros no. Entonces la orden de compra es un documento que no se registra en la contabilidad. Se registra internamente, pero no se registran los libros contables. Los libros contables son unos libros que el Código de Comercio, que la ley le dice que los comerciantes tienen que llevar, y le dice cuáles son las formalidades que tienen que tener y qué operaciones se registran y cuáles no. Pero eso no quita que la empresa pueda llevar otros comprobantes porque sirven para ver su movimiento, cómo se mueve operativamente. El remito, por ejemplo, es un documento que no genera registración contable. En cambio, la factura sí. La factura es el documento que perfecciona una operación. La factura quiere decir que le pone fin a la operación en el sentido de que dice, acá se hizo una venta, bueno, ¿por qué se hizo una venta? Porque se entregó un producto y porque el comerciante de que entregó el producto tiene la obligación de entregar el comprobante. Después sabemos que hay operaciones que se hacen en negro, que no se facturan y que no se ponen comprobante. Pero bueno, eso es lo anormal, ¿vale? Que todas las operaciones tienen un comprobante. Y ahí están, por ejemplo, cuando habla de la factura, están los requisitos que pide la FIP y no tiene una factura, los requisitos que tiene que tener. La factura es el documento más conocido, digamos, de la actividad comercial, porque toda operación, digamos, que implique una ganancia, implique una transacción de venta, de alquiler, o de prestación de servicios, sí o sí tiene que ir respaldado por una factura. Hoy en día se relaciona, como decía, la factura papel por la factura electrónica, con una factura que se hace en el sistema de AFIP, y después hay otras formas de factura también, pero no lo que hay que saber, digamos, es que algunos tipos de empresas, algunos tipos de operaciones tienen algún sistema especial de facturación. Pero sin
siempre hay una legislación o una normativa de la FIP que dice que determinado comprobante se emite de determinada forma. El 80-90% de las operaciones de compra, venta, alquileres, se puede utilizar por electrónica. Pero hay otras operaciones, por ejemplo, cuando se vende ganado, cuando se vende cereales, que tienen otro tipo de comprobante que reemplaza la factura, pero que tiene una cierta formalidad también. Después están los tickets, por ejemplo, los tickets de supermercado. Los tickets lo que hacen es respaldan operaciones a consumidores finales. A las empresas, o los supermercados, las empresas que se dedican a la venta de consumo masivo, por ahí, creo que el 90% de sus consumidores, de sus usuarios son consumidores finales, si eso tiene que emitir ticket, por ejemplo. Porque también depende la facturación de la factura, cómo se confecciona, dependiendo de quién es el que recibe la factura. No es lo mismo que la factura la reciba un consumidor final, que lo reciba otra empresa, que lo reciba una entidad sin fines de lucro, por ejemplo. Ahí hay una particularidad en esa misión, digamos, cómo tiene que ser enviada la factura dependiendo de quién sea el receptor de eso. Ahí hablamos de la factura A, la factura B, la factura C. Bueno, eso depende de quién es el que recibe, el A o el B o el C, o puede ser un ticket. Entonces, ahí tenemos los tickets A, ticket B, ticket C, o sea, tienen ciertas formalidades que el comerciante lo tiene que conocer. Y ustedes en algún punto algo tienen que entender de eso, porque cuando vos te sentás con un comerciante, el comerciante te va a hablar de la factura, del ticket, del registro, que quiero que la factura me salga de esta forma, que quiero que me impacte acá, que quiero la factura poder usar con el registro, pero yo si no entiendo todo lo que es un registro, pero una factura y para qué sirve el registro, para qué sirve la factura, nunca le voy a poder decir yo te voy a ayudar con el sistema cuando no entiendo ni siquiera para qué sirve el registro. Yo tengo que saber que el registro me sirve para tratar la mercadería, o sea que la factura me sirve para que es que me respalda que se terminó de hacer la operación de venta o de alquiler. Tengo que saber que el recibo me sirve para decir qué me pagó o no me pagó. Si yo no puedo comprender eso, voy a estar hablando con un comerciante y va a decir que no entiende nada, me está queriendo vender un sistema, me está queriendo adaptar un sistema que ni siquiera él sabe qué hago yo con el sistema, o qué registro, o cómo cargo los datos en el sistema. Sí, por eso es importante. Porque cuando el otro se pone delante tuyo, tu cliente presume que vos sabes todo, ya no entendés eso. Vos estás viendo un servicio de facturación, pero ni siquiera no sabés, ni siquiera entendés cuáles son los comprobantes que se utilizan en la operatoria comercial. Van a hacer agua, van a tener que preguntar algo, y va a quedar en evidencia que no se está en un servicio que ni siquiera vos lo conocés, o un producto que ni siquiera vos conocés, ¿para qué sirve? ¿Entiendes? Por eso es importante conocer un poco de las operaciones comerciales, cómo se y de los procedimientos que involucran a cada operación de compra, a cada operación de venta, a cada operación de pago o a cada operación de cobranza. Hoy en día eso es mucho más complejo que antes, porque hoy en día se incorporaban las billeteras electrónicas, se incorporaban nuevos medios de pago, se incorporaban los QR, el sistema tiene que contemplar todas esas funcionalidades. Antes, bueno, era la factura papel, era más fácil, recibo papel, o sea, no era tan complejo quizás, pero hoy en día el sistema, uno puede decir yo no te voy a cobrar porque no tengo para cobrarte con QR, no te voy a cobrar porque no tengo para. O sea, el comerciante trata de contemplar toda esa situación. Entonces, el analista del sistema o el que hace el software, en el software tiene que contemplar también todas esas operaciones que se pueden dar, y a su vez la capacidad que tiene que tener de ir adaptándose a los nuevos cambios, porque todos los días hay un nuevo momento de cobro, nuevas formas diferentes, digamos, que se van suplantando, que se van agregando, porque ya sabemos que hay, y el sistema tiene que ir contemplando todo eso. Porque si hay cuestiones que no contempla, o sea, está dejando operaciones afuera, si está dejando operaciones afuera, ustedes no se olviden que el sistema lo que me hace
Espero que les haya gustado mi presentación. ¿Quién lo va a poner? Me va a poner a probar y se que tampoco aparece Félix. Capaz que va a tener que desarrollar aquí un programa, por ejemplo, la fue claro, el orden, después también posicionar, tiene camino de mediar, es más que nada, por ejemplo, cuando Capaz que en el recuperatorio de ¿cómo me pone vos? ¿Cómo me pone vos? Nada, viste, él manda todo lo demás. Este te manda a vos, pero después a ver qué me pasa. ¿Qué pasa? Todavía no se
planas de todo. Lo Diego. El otro día se quedó acá, no, nadie hizo oportunidad. ¿Se quedó acá? Este es más sucio, Ay, usted ahí estaba, al lado tuyo. Y si vos preparaste ahí, me ponía todo que. Sí, yo estaba preparando. Bueno, ¿Se estaba preparando? ¿Y vos agarraste la botella? sí, lo agarré si vos quisiste lo igual. Mira, alguien agarró la botella. Porque yo estaba cargando, agarré la botella y me dijo, dame. Yo pensé que iba a mirar. Pero esa era la otra vuelta, diciendo. Ah, bueno, no sé cuál voy a traer. ahora lo voy a llevar a mi casa. Obvio. Sí, yo como años no tuve. No, papelito. Por favor, pasá la botella que está ahí. Por favor. Ah, ahí está la botella. ¿Esta es la botella? No para los tres. Y programación en la algo me dice que todo lo que somos vamos a quedar. Si yo llego a pasar, no sé por qué me salió. 6 meses. Dentro del cuarto, Bueno, primero seguí menos que pasa que no seguir la lógica, no recusar. O sea, viste los temas más o menos algo que quedar. Por lo menos lo que ya sucede, yo le antes ya por lo menos y el negocio de nada que ver con lo que estaba me estudiaba ¿qué pasa más difícil que esto? Estudiar diciendo ese y caminar tranquilo sin maneja la moto y sentir como si te ganas plata. La noche va lindo. En lo que sí en verano. Igual como estás sentado y con el ventilador. te bañaste todo chivado. O sea, la única manera de Sacar la rollita y ¿cuándo volví? Yo volví después de septiembre. Porque me quedé allá un mes. Me quedé allá en la casa de la chapa.
No es complicado. A mí se me complica en realidad cuando la presento cambiar el sur, meter que todo eso me graba. Cuando vos tenés, por ejemplo, los rectángulos ahí en la pared, te llevan todos los cables. Sí. Ahí se me complica, no sé cuál es cuál. Sí, bueno, ahí tiene que ver con un Apolo. Apolo y con una. Mira, hay una manera de saber cuál es el cable que va para qué lado. Un aparatito. Un aparatito. Con la pistola. Ah, es una. Sí, la que es como un tester. Sí, exacto. Eso. No necesitas tener electricidad en la casa para usar. Sí. Por lo menos tuve que romper la pared y poner nuevo. Era más que nada cambiar los cables. Sí, reconectar, sacarlos y volverlos a organizar. Porque había un cable que va para un foco que era de 4. Un cable que iba con un enchufe de mierda era de 2. O sea, enchufado 2 y reventado. Lo estaba viendo en la técnica. Que había un problema. Fíjate que eso es como los cables. Viste que realmente uno suele comprar cables de distintos colores especiales, no todos los cables amarillos, tiene que sacar todo, una salida de cable a espacio, no se suelen todos usados. A veces que le meten más jugado. Y había una parte donde era enseñando los cables y era todo blanco. Y vos decías, tenía que subirme acá arriba, porque era allá arriba donde se unían los techos. Me subía para saber cuál era, y tenía que apagar la tele y hacer el canal. Volver y hacer toda la tierra para ir después me embolé y después limpié toda la mierda. Y empecé. Sí, capaz cuando hay arriba pelear que está toda la mierda. Sí, es que conversar y así me tomó tiempo, pasando todos los cables de
María Silvina. Sí, presente. Ayala. Guademar. Padre Kevin. Valerio José. Sarmiento tampoco tiene más. Santiago Alejandro. Santiago Guido. Cantero. Cardoso Lisa. Cardoso Morena. Castro Erwin. Cernar Real. José de Fernanda. Cuellar Franco. Cuellar. Escobar Renzo. Escobar Tania. Hernández Elizabeth. Hernández Walter. Rivera Belén. Rivera Alcides. Alcides no está. Herrera Ángel. Mata. Ángel tiene que venir. Herrera Lila. Hogar Ezequiel. Galarza Milena. García Fernando. ¿Quién? García Rocío. Gómez Ramiro. González Ariana. González Cristian. González Raimundo. González Luis. González Manera. González Pablo. Guerra Gerardo.
Miranda, Lombe Rodolfo, Marini Francisco, Miranda Ruth, Vichenko Facundo, Morales Gregorio, ¿quién es Morales Gregorio? Niklas Jansen, Obregón Borzú, Olivera Cerco, Orellana Lautaro, Ortiz Franco, Presente. Pérez Mauro, Carlos Lucía, Quintana Drago, Rafín, Ramao, Ramírez Celeste, Ramón Sebastián, Ramón Montazo, Rivero Molina, Rodiolo, Rojas Matías, Luis Edith, Salazar Diego, Sánchez Julio, Sandoval Marisol, Santa María Enrique, Segovia Fabiana, Segovia, Sena Gonzalo, Soria Federico, Sosa Matías, Soltero Marcia, Floriano Rocío, Yas Futuro,
¿Qué va a hacer el enemigo? Cuando viene no hace nada, no prenda, y no toma más. Sí, qué bien. Pero si no viene, ¿cómo le tiramos? Hagámosle más fácil, que decimos que sí o sí, el mes que viene tiene que poner más. Ya lo mencioné. No va a tener que revisar la mayoría, ¿no? Se le va a hacer el culo de La semana que viene. se le va a hacer el culo de febrero.
actividad comercial. Pero antes de hablar de esto, tenemos que explicar un poquito de que las empresas por ahí trabajan con un sistema de cuentas corrientes, cuentas corrientes comerciales. Las cuentas corrientes comerciales son muy usuales en la actividad comercial porque es una forma de financiarse la compra de las empresas, una forma de comprar crédito. Se utiliza mucho donde una empresa, de día a otra, digamos, normalmente los pagos se hacen al cierre de cada mes, muchas veces. Se da mucho la actividad agropecuaria, se da mucho en general toda la actividad. La entidad esa, o sea, supongamos que yo soy un productor y quiero tener disponible gasolina todo el mes para la gente que trabaja en el campo, para los vehículos, para los tractores. Entonces hago un acuerdo comercial con alguna de las empresas que provee combustible, por ejemplo. Entonces con los valecitos van y buscan los vales y van y buscan la combustible a que están necesitando mis empleados. De esa forma se tiene un control, digamos, de todo lo que se retira y a fin de mes se juntan todos esos vales o esos registros de lo que se retiró y se abona a esa entidad. Por ahí cuando hablamos de combustible, pues se usa mucho el vale, es un papelito chiquito donde dice que se puede regalar con un litro de combustible, pero cuando hablamos ya de retirar, por ejemplo, insumos para la actividad agropecuaria, por ejemplo, se usa mucho el remito. O sea, ahí sí, el remito como papel es muy importante. Cada vez que un empleado vaya a buscar, por ejemplo, semilla, vaya a buscar agroquímico, vaya a buscar un fertilizante hacia agua, cualquiera de las que venden fertilizante o venden semilla, va previamente entre ambas empresas, pueden hacer una empresa X, una empresa agropecuaria y la empresa que provee los insumos, hacen un acuerdo que se llama un contrato de cuenta corriente comercial, donde la empresa que va a ser la que va a entregar el producto tiene un acuerdo con la otra empresa que va a ser la que va a entregar el producto y se establecen las condiciones, cada cuándo se va a hacer el pago, cómo va a ser la entrega del producto, quiénes van a ser los autorizados para entregar ese producto. Entonces, cada vez que en el campo van y buscan semillas, van y buscan insumo, la empresa que provee el insumo va a entregar un remito y el camionero que recibe o el empleado va a firmar el retiro de esa mercancía. Definen que a fin de mes la empresa, cuando quiera cobrar todo lo que retiró la otra empresa, va a tener todos los remitos firmados de todas las mercancías que se pidió. También hoy en día se puede dar que no se use el remito papel y que esos remitos sean vía electrónica. Que la empresa, supónganse, yo soy el dueño del campo y me quiero manejar con papel, entonces yo autorizo cada una de las compras a través del sistema. Dentro del sistema del proveedor y cargo un remito de que el fulano vaya a buscar. Entonces, al estar cargado, vos te vas con tu documento y a retirar la mercadería, la cantidad que yo establecí. Incluso tampoco poner qué vehículo vos vas a ir a buscar la mercadería. Pero yo cuando ingresé al sistema me registré con un usuario que me dio para la otra empresa. Lo estoy pensando desde el punto de vista electrónico, que es lo que hoy en día cada vez se va tratando de implementar nuevos sistemas, digamos, donde lo que se quita es incluso el papel, digamos. Y a su vez ese registro en el sistema me permite hacer procesos más rápidos, digamos. Porque si no lo hago con el
todas las entregas de todos los registros que hizo. Porque en el registro va a ir la mercadería que se retiró, quién no retiró, las cantidades. Muchas veces el precio se ajusta a la fecha del pago. Normalmente el precio se ajusta a la fecha del pago. Sobre todo si hablamos de productos agropecuarios, productos que varían mucho su precio. Entonces, ¿por qué? Porque si no que provee bien, termina perdiendo, porque hay mucha diferencia después con respecto a lo que vale cuando es vendedor y lo que vale cuando va a pagar, termina perdiendo. Entonces se actualiza la fecha del pago. Sobre todo si en empresas agropecuarias se actualiza, como todo lo que son fertilizantes normalmente están dolarizados, todo lo que es fertilizantes, semillas, de muchos insumos agropecuarios también que por ahí se utilizan para el agro, para las maquinarias que están dolarizados. Entonces, si hay mucha fluctuación del dólar también, digamos, es lógico que se actualice la fecha de la fluctuación del dólar de la fecha a la que hizo el retiro de la mercadería del insumo va y paga. Entonces el pago se actualiza el precio y se actualiza con el dólar oficial de esa fecha. Entonces, todo eso tiene que contemplar el sistema, digamos, tanto el sistema que tiene el vendedor como el que tiene el que está comprando, digamos. Todo tiene que quedar registrado cuánto fue la compra, cuánto pagó, si pagó con cheque, tiene que quedar registrado en el sistema en que se emitió el cheque, con qué número de cheque salió, y si hizo por transferencia, tiene que quedar registro de la transferencia que se hizo. Entonces, la cuenta corriente comercial es una operatoria que se utiliza mucho en las empresas. Abrir una cuenta corriente comercial no significa que porque yo quiera comprar, el otro tiene la obligación de vender, porque en realidad está fiando. Si nosotros vamos con la plata o vamos con el cheque, o vamos con el cheque al día, con la transferencia, todo nos va a cambiar. Ahora si nosotros queremos comprar en cuenta corriente, la otra parte me va a decir, me va a establecer la condición. Por ejemplo, si yo quiero abrir determinadas empresas, que son empresas grandes, que establecen determinados requisitos para operar en cuenta corriente comercial. Porque se da mucho en la actividad agropecuaria, por ejemplo, cuando hay empresas grandes que compran vacunas para muchos animales, insumos o fertilizantes, entonces le compran directamente al que fabrica, y el que fabrica manda, te va mandando, cortando lo que vos le vas pidiendo. Pero antes de abrir la cuenta corriente comercial te dice, a ver, quiero saber quién sos vos, quiero que me mandes la confianza a ti, quiero saber qué movimiento de plata mover, porque yo te mando y vos no me podés pagar, en realidad me quedo yo con la mercadería que te mandé y no te puedo cobrar. Entonces, hay un contrato que regula, se regula normalmente y un contrato por escrito, muchas veces, dependiendo siempre de la operatoria, digamos, de la magnitud de la operación. Cuando hablamos de cuentas corrientes comerciales, cuando hablamos de contratos registrados, que hay contratos escritos, normalmente se mueve o el volumen de plata, el volumen de operaciones es muy importante. Habrá otras cuentas corrientes que no tienen tantos requisitos para la apertura, por ejemplo, que si conocer ya una cuenta corriente, pero estaba de combustible, bueno, y hay una relación entre el vendedor y el comprador estrecha, digamos. La actividad comercial se mueve mucho con la confianza. Si a vos te genera mucha confianza en que tenés al frente, te va a pedir más requisitos. Si tenés más de confianza, te va a pedir más requisitos. Necesitas saber quién es, te va a poder pagar, te va a poder pagar. Si no te puede pagar, que viene o cómo lo podés explicar o cómo le podés cobrar. Eso depende. Bueno. Estamos acá más o menos. La operatividad de la cuenta corriente comercial opera de esa forma, a través de entregas parciales y pagos. Pagos, digamos, cada tanto, que la tira va pagando, según lo que tiene estipulado en el contrato. Y en ese ida y vuelta de, normalmente cuando uno compra, por ejemplo, insumo para la actividad agropecuaria, ponemos ese ejemplo, lo voy retirando, porque yo no puedo todos los días emitir un cheque, no puedo todos los días autorizar el pago, a veces el empresario no está todo el día disponible para hacer pago todo el momento. Así que lo más práctico es que el retiro durante el mes, y el fin del mes le mande la factura y le mande el cheque a la hora de la transferencia. Porque capaz que el empresario es grande y capaz que en el día se hacen 500 operaciones. Y el campo de otros que buscan insumos, y el empresario no puede estar todo el momento haciendo autorizaciones.
muchas veces. Entonces, ya se utiliza esa forma y aparte es una forma de financiar la actividad porque muchas veces no tenemos disponible en la mano. Cuando se emite la factura normalmente es al cierre de cada mes. Luego el producto dice, bueno, tengo todo esto remito, todo me sumó tanto, multiplicado por lo que vale el consumo hoy, si el dólar autorizado por el precio del dólar, para que nosotros la fecha, listo, fulano me debe tanto. Emite la factura, lo tienen ya el cheque de transferencia o hacer el pago. Y ahí, es cuando viene por ahí mucha la nota de débito. Si ustedes miran el concepto de nota de débito, dice que es el agente, el vendedor, el operador o el prestador para efectuar al cliente algún cargo o débito si cuenta corriente originado con posterioridad a la emisión de la factura. ¿Cuándo se emite una nota de débito? Por ejemplo, cuando yo compro, el proveedor me envía la mercadería, pero no me factura el flete, por ejemplo. Resulta que mi obligación es retirar la mercadería. O sea, me pone un precio de la mercadería, pero yo la retiro. Pero él me dice, bueno, yo no tenés que retirar, te la mando yo. Yo te facturo el flete. Me mandó la factura por el precio y después me mandó el flete. O sea, me emite una nota de débito. Y el mismo, la misma validez con la factura. Una nota de débito por el valor del flete. Entonces yo en mi cuenta corriente voy a tener crédito y débito. Los débitos por todo lo que compro y no pago, y los créditos por todo lo que tenga a favor o lo que pague de más. Entonces, si yo pagué todo, me quedé en cero, pero me manda una nota de débito, bueno, el mail, voy a tener que pagar, eso es un débito, me va a mandar por. Supóngase la mercadería, él me facturó toda la mercadería, pero resulta que la mercadería yo la recibí, él me mandó la factura, yo le pagué, pero resulta que después cuando yo abro el paquete faltan 5. Tenían 100 tenía que venir, tenían 95. Cuando yo le informo, ya resulta que esto, otra parte la reconocen, ¿qué hace? Le mando una nota de crédito. Entonces, yo tengo a favor mío ya 5. Los 5 me facturó por 100, resulta que eran 95. Entonces, tengo a 5 a favor. Quiere decir que yo tengo, ¿cómo que quiere decir plata a favor? Por hecho, hay plata a favor que yo tengo, que después lo compenso contra los débitos, contra la factura que yo recibí. Entonces hay un sistema de compensación de crédito y de débito. Y ahí están las condiciones de la nota de débito. La nota de débito se puede emitir, dice, porque no se facturó flete, porque se cobró de menos, muchas veces se cobra, se emite una factura por los precios de X y resulta que está equivocado el importe porque está equivocado el concepto. O sea, le mandó, no sé, mayonesa Rick y facturó, no sé, lo vamos a dar entonces se corrobora y se dan cuenta de que en realidad le mandó el producto de mejor calidad. Entonces, se emite una nota de débito por esa diferencia de precio, por errores en la facturación. O la otra parte le tenía que pagar una fecha determinada y me pagó más tarde. Le mando la factura, era que el 31, no sé, de diciembre, y le tenía que pagar la factura, le di tiempo hasta el 5. Me paga el 10 y me manda el importe que eran 100.000 pesos. Pero resulta que del 5 al 10 pasaron 5 días. Entonces yo he confirmado y le dije, ya, si no me pagás en fecha de este precio, pero me pagás más tarde, te creo un interés X. Entonces, ya yo le mando una nota de débito por esos 5 días y me pagó atrasado. ¿Sí? La otra sabe que tiene que pagar, porque ya tiene firmado y acordado que los pagos, el precio es ese, siempre se pague término, se paga por el término que no es mucha ley. Entonces, por eso también se necesita nota de débito. Bueno, después también puede ser por la nota de crédito, cuando uno dirige por error en la facturación, o sea, facturé un precio menor del que correspondía porque le dio un producto de menor calidad y le facturé por uno de menor calidad. Si me doy cuenta, le mando,
hay una calidad mejor a la que le facturé. Entonces me da la nota de crédito al cliente. Y así se van dejando crédito por diferencias que hay respecto de esa factura que se